Bueno, continuando con la clase anterior, luego de haber hablado de los ingresos, egresos, tenemos el flujo de ingresos y egresos. ¿Qué es? Es una parte del presupuesto, el cual vamos a tener que desarrollarlo, que determina en forma secuencial y comparativa a los ingresos y egresos, ya sea estableciéndose en el momento, monto, origen y forma. Entonces, el flujo de fondos incluye los ingresos y egresos en efectivo o no, la financiación propia o ajena que se proyectan para adquirir los bienes y servicios a demandar por transferencia o comercialización de los bienes a obtener. Entonces, un flujo de caja dentro de un presupuesto financiero es una parte súper importante en donde comparamos los ingresos y los egresos para poder determinar la liquidez o la disponibilidad de dinero efectivo o cuasi efectivo para afrontar los desembolsos requeridos para el proceso productivo y atender los compromisos y las relaciones establecidas con el entorno. Entonces, dentro de lo que es flujo de fondo, tenemos que hablar de la actualización de valores, poner el valor actual a hoy, hacer o tornar comparables esos valores de otros tiempos, ya sean pasados o futuros, con los de la actualidad, para emitir juicio de valor, o sea, poder juzgar los resultados y poder ver la comparación de los ingresos y egresos. Dentro del flujo de fondos podemos hablar de una secuencia de entradas y salidas, de valores, ingresos y egresos que dan por un proceso productivo o ciclo contable. Incluyen los valores efectivos, flujo de caja o no, si son de origen, monto o momento, fecha de los ingresos y destino o causa, monto y momento de los egresos. Hay que tener en cuenta que la actualización de fondos consiste en una operación financiera realizada con el fin de homogeneizar valores pasados o futuros a hoy, actualizarlos. Entonces, existen razones que justifican la actualización. Por ejemplo, el dinero debe generar interés positivo. Por el costo de oportunidad de dinero, el dinero es un bien escaso, valioso o de uso alternativo y costoso. Según la necesidad de disfrute del dinero, el presente debe ser atendido. Según la inflación o pérdida del poder adquisitivo del dinero, el dinero pierde el valor con el paso del tiempo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde nos muestra el pasado con un superíndice N, que sería número de años. Aquí tenemos uno más el interés y aquí tenemos la suma que queremos actualizar o el valor de actualización. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de n-1. Entonces, acá queremos actualizar la suma de 10 millones de guaraníes de hace 5 años al 10%. Entonces tenemos el valor de 10 millones por 1 menos el interés a la n y nos sale 16.105.100 guaraníes. Esta es la actualización. Y si hablamos de 10 millones a futuro, el n-5, hablamos de 6.209.213 guaraníes. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la tasa de actualización? El costo de oportunidad, que es el ingreso que se deja de percibir por aplicar o utilizar un recurso escaso, limitado, limitante y de uso alternativo a una actividad, dejando consecuentemente de poder utilizar en otra. Y luego tenemos a la inflación, devaluación interna de la unidad monetaria, pérdida del poder adquisitivo. La tasa de actualización utilizada debe compensar la pérdida del poder de compra del dinero y retribuir adecuadamente al capital. Estos son los parámetros utilizados para analizar una inversión, que es el valor actualizado neto o valor presente neto. Su concepto es la comparación de o por diferencia entre los ingresos y egresos actualizados a una determinada tasa de interés
o costo de oportunidad. Es la suma de los valores actualizados para cada año de los ingresos menos los egresos también actualizados, costo de oportunidad. Acá tenemos la fórmula y su interpretación habla de una inversión. Se ha de considerar rentable cuando los beneficios actualizados que ha de generar a lo largo de su horizonte sean superiores a los costos actualizados que han de demandar. O sea, tenemos un VAM positivo, entonces nos quiere decir que nuestro proyecto es rentable. Luego tenemos otro indicador que es la tasa interna de retorno o TIR. Concepto es la máxima tasa de interés compuesto intermedio que el proyecto promete remunerar a la inversión a lo largo del horizonte considerado. En algunos proyectos se consideran 5 años del horizonte, en otros 10. Probablemente podamos identificar de acuerdo al tamaño de nuestro emprendimiento un horizonte menor o mayor. El TIR es aquella tasa de interés que hace que el valor actualizado de los egresos sea igual al valor actualizado de los ingresos, es decir, que VAM es igual a 0. Aquí tenemos la fórmula del valor actualizado de los beneficios es igual al valor actualizado de los costos. Aquí tenemos que es el porcentaje del VAN inferior más el porcentaje del VAN superior por el porcentaje del VAN inferior y multiplicado por la división del valor VAN inferior y valor VAN inferior menos el superior. La interpretación, si la tira es mayor al costo de oportunidad del capital, la inversión paga los costos y genera beneficios superiores que la alternativa del resultado que informa sobre la proporción del retorno o retribución proyectada. Entonces, lo que hacemos acá es comparar el costo de oportunidad si nos conviene guardar nuestro dinero en el banco o conviene invertir en el proyecto que estamos realizando. El tiempo de recuperación del capital, como su nombre lo dice, es el que determina el tiempo necesario para recuperar los desembolsos actualizados realizados, requerido que en el flujo de ingresos de una inversión sea igual a los egresos originalmente realizados y la interpretación se da que establece el tiempo requerido para recuperar en valor actualizado en años, meses y días, el equivalente a los desembolsos demandados por el proyecto de inversión. Otro indicador tenemos la relación beneficio-costo, que es una relación que se rige por el cociente entre los valores actualizados de los beneficios, que son los ingresos, divididos los costos, que son los egresos. Establece la cantidad de veces que el ingreso supera a los egresos. Cuanto mayor el resultado, mejor. Lo que nos quiere decir, entonces, cuando hablamos de relación beneficio-costo, nos indica la cantidad de unidades monetarias generadas o que se ha de generar por cada unidad monetaria desembolsada. Y aquí tenemos la relación costo-beneficio, que es el inverso, la relación por el cociente entre los valores actualizados de los costos y los beneficios, que establece la cantidad de veces que los egresos son contenidos o superados por los ingresos. Cuanto menor es el resultado, mejor. La relación costo-beneficio indica la proporción de unidades monetarias que se requieren para desembolsar para generar una unidad monetaria. Luego tenemos el análisis de sensibilidad, que consiste en suponer variaciones en determinados ítems de ingresos o egresos y analizar el comportamiento del sistema proyecto en función de dichas variaciones. Determina el aguante del proyecto ante determinadas variaciones de los presupuestos analizados. La aplicación, debido a que la evaluación o el proyecto de evaluación
se realiza con datos que infelizmente no garantizan la exactitud deseada en el comportamiento futuro de las variables tales como precio de venta, demanda, costo de capital, costo de insumos e imprevistos.